¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pacto Vivo. Mi nombre es Juan Carlos Barraza y mi esposa Eliane Gámez. Es un gusto estar aquí en este espacio. Y bueno, estamos muy contentos también a los que siguen este podcast y a los que son la primera vez que tienen un encuentro con estos podcasts, pues bienvenidos todos y ojalá que nos puedan seguir acompañando y también ayúdenos a compartir para que podamos hacer como una comunidad en este proyecto de Pacto Vivo. Y el día de hoy, pues mi esposa y yo queremos tener una charla, una plática. Y el episodio le vamos a titular 8 cosas que debes saber antes del matrimonio. 8 cosas. Wow. 8 así como el infinito. Como el matrimonio. Como el matrimonio. Realmente eran 10 cosas, pero para hacerlo más ágil, pues fueron 8 cosas que todas personas que están casadas o que están en una relación o que van a iniciar en que vamos a iniciar que van a iniciar una relación, sí, pues deben de conocer o deberían de conocer acerca del matrimonio. Y bueno, sabemos que el matrimonio es una decisión, ¿no?, que tomamos, es una decisión, pero como hemos estado hablando en los últimos episodios, pues el amor no es la garantía para un matrimonio sano. El amor, decían en los podcasts anteriores, el amor no es suficiente, ¿no? Y muchas veces tenemos que hacer, bueno, pequeñas acciones juntos que nos van a llevar a vivir un matrimonio pleno. Entonces también en eso pues queremos estarnos moviendo y también en esa sintonía va el podcast de hoy o el tema de hoy. Y para iniciar me gustaría preguntarte, y queremos hacerlo como una charla, pero ¿qué conversación crees que hubiera sido recomendable que tú y yo hubiéramos tenido antes de casarnos? Tendrían que ser muchísimas, es cierto. Tendrían que ser muchísimas y aún así tuviéramos todas las charlas que pensaríamos que necesitamos, no serían suficientes porque el matrimonio se tiene que vivir. Sin embargo, traemos puntos claves que nos van a ayudar como a abrir el panorama. Y pues el primero de ellos es que pues el matrimonio no cambia a las personas. Entonces, eso, el primero de 8 puntos es eso, el matrimonio no cambia a las personas, ¿no? Y más bien el matrimonio revela e intensifica, hace más grande cosas que ya están antes en el noviazgo, ¿no? Así es. Y muchas veces, aunque pues nos dicen, ¿no? O sea, el matrimonio no es color de rosas, pues va a haber retos, situaciones pues que nos van a hacer mejorar. Hay partes que la verdad idealizamos, sin embargo es muy importante esto, el tener esa conciencia que va más allá, pues no, o sea, que se van a intensificar esas situaciones. Sí, normalmente podemos tener como expectativas, ¿no? Expectativas equivocadas del matrimonio. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre digo, en el noviazgo yo pensaba que el matrimonio iba a ser literal miel sobre hojuelas, que no iba a haber ningún conflicto, que todo se iba a resolver, que una vez casados ya estábamos del otro lado. Y la verdad es que no, la realidad es que no. En el noviazgo, cuando hay algún detalle, pues en el matrimonio todo se hace más grande, ¿no? Así es, y es muy peligroso pensar que cuando nos casemos, esta situación va a cambiar, o dejarla a un ladito como que no pasa nada, o como que no tomarle tanta importancia. Y sí hay que darle importancia porque eso va a relucir tarde que temprano. Sin embargo, también hay cosas que pueden y no cambiar en el matrimonio, como cuáles pudieran ser. Hay cosas que sí cambian, como dices, cosas que sí pueden cambiar, otras que no. Yo me iría por las cosas que no cambian, sí, en el matrimonio. Yo creo que una de las cosas que no cambian es la personalidad, sí, de alguien, ¿no? O sea, si en el matrimonio sabes o ves o vemos que
que la persona es de tal o cual personalidad, o bueno, ahora las teorías de los temperamentos y todo eso. Sí. Una vez casados, a veces como que queremos retener a la personalidad del otro y que no sea como es, pues, ¿no? O como también en esas mismas idealizaciones que nos hacemos, querer que la persona encaje a nuestros ideales, cuando la persona ya tiene una manera de ser. Entonces, poder abrazar esa personalidad, que es el punto 2. O sea, pero antes de pasar, por ejemplo, sí. ¿te acuerdas de alguna situación que tú querías cambiar en mí una vez casados? Pues sí, y hay cosas, no tanto como querer cambiar, pero pues no comprender, ¿no? A lo mejor ciertas cosas que hacías, que son parte de tu personalidad. Y al yo poder conocer tu personalidad, puedo abrazar ahora esas diferencias, pues, ¿no? Que a lo mejor yo no veo así las cosas, pero respeto, ¿no? Tu manera de ser. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que sí, en nuestro caso, pues tenemos 4 años de casados, somos nuevos en el matrimonio y sí, creo que ha habido también en nuestra parte frustraciones que hemos tenido que superar. Sí. Y que hemos tenido que aprender a saber que no es que Eliane ya es así y así se va a quedar, pero sí hay cosas en ella que yo no voy a poder cambiar por más que quiera, ¿no? Y hay cosas que necesitamos ser pacientes unos de otros, igual tú de mí. Incluso creo que parte del amor, que es una decisión, yo decido amar a la persona, o sea, con esas características, con esa forma de ser, incluso ver esas cosas que a lo mejor no estoy como tan de acuerdo, pero llega un punto en que se puede transformar en un crecimiento, ¿no? En muchas áreas, y profesional. En esa parte yo creo que eso sí es muy importante y porque lo hemos visto con otras personas, pero también en nuestro caso, ¿no? A veces hemos escuchado, no, es que cuando nos casemos va a cambiar o en el mismo noviazgo incluso, sí. Más adelante va a cambiar o ya no va a dejar de hacer eso. Y sí. A veces el enamoramiento más bien nos ciega o ciega a las personas, pensando equivocadamente que más adelante y en el mismo noviazgo va a haber un cambio en la persona. O sea, y realmente es eso, o sea, si no hay un cambio en el noviazgo, mucho menos en el matrimonio. Al contrario, todo se va a hacer más grande y eso no significa que sea malo, precisamente. No. Solamente tener los ojos bien abiertos, sí, para saber a dónde vamos, ¿no? Porque es una decisión como el infinito, que es para toda la vida. Entonces es importante, ¿no? Definir eso, o sea, saber hacia dónde vamos. Exacto. Entonces, punto número 1, hablábamos de que el matrimonio no cambia a las personas. No. Y va relacionado al punto número 2, que es conocer verdaderamente a nuestra pareja. Sí, conocernos de a veras, ¿no? De a buenas. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa conocernos? Conocerte. Porque dicen que nunca terminas de conocer a las personas, pero conocer genuinamente a la pareja, algo que a mí me encantó es que aunque nuestro noviazgo fue muy corto, de 1 año 4 meses, tuve el privilegio de poderte conocer antes en una comunidad y pues saber cómo convivías, cómo te relacionabas con las personas, tus pasiones, a veces hasta tus miedos, tus gustos. Entonces, sin necesariamente estar en una cita de 1 hora y media, te pude conocer a lo largo de este tiempo, que fueron yo creo que más de 4 o 5 años alrededor. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a poder conocerte indirectamente y saber, pues, ¿no? ¿Quién es Juan Carlos? Sí, yo creo que eso es clave en nuestro proceso de noviazgo, el habernos conocido en una comunidad, como bien dices, ¿no? Sí. Con más personas, con otro grupo de personas a lo mejor de nuestra misma edad, con nuestros mismos intereses, que buscamos algo igual en común, pero no, también es difícil conocer a alguien nada más cuando estás tú y él
solo. Y en 1 hora y media, pues tú vas a sintetizar solamente lo bueno, ¿no? O sea, realmente cuando estás en el noviazgo te vendes. O sea, sacas lo mejor de ti, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, pero cuando estás en una comunidad, cuando estás con personas, tu verdadero yo. Pues puedes ver cómo es esa persona, cómo interactúa con los demás, cómo interactúa con otras personas, y eso es importante también, o sea, que puedan, o que podamos en ese proceso conocernos, sí, tú y yo en una cita, en el noviazgo, pero también cómo somos con otras personas cuando estamos alrededor de otras personas. Y yo creo que también hay conversaciones que debemos de tener para conocernos más, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué tipo de conversaciones? Las que son incómodas. Las que son incómodas. Sí, ¿no? pues pienso, Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, conversaciones que no hablas con tu amigo, tu mejor amigo, incluso ponerse, aunque ahorita vamos a hablar más adelante de finanzas, hablar un poquito de eso también. Sí, pues y está muy relacionado, pero pues son las prioridades, ¿no? O sea, cuáles son tus anhelos, tus sueños, como decía ahorita, cuáles son nuestros miedos, incluso algunas inseguridades. Yo recuerdo muchas conversaciones contigo que yo te decía, esto nunca se lo he dicho a nadie, porque son cosas incluso que están guardadas en el alma, lo más profundo, que ni nuestros papás saben, pero es importante que nuestra pareja lo sepa. ¿Por qué? Porque hay una conexión. O sea, el poder ser vulnerables y no tener miedo, yo creo que esa es una etapa muy bonita en el noviazgo, que abres tu corazón sin temer al ser juzgado, ¿no? por tu pareja. Entonces, yo me acuerdo que en repetidas veces tú me decías, sí, y no pasa nada, sí, y lo acepto y lo conozco. Entonces, para mí eso me daba una mayor seguridad de que la decisión que íbamos a tomar para casarnos era la correcta. Yo me acuerdo muy bien el día que tú me propusiste matrimonio. Ese día pues estábamos en la casa y yo te platiqué ciertas cosas, como que antes de dar el siguiente paso tienes que conocer eso de mí, porque pues aceptaste, ¿no? Entonces eso es muy importante, tener las conversaciones incómodas, ¿no? Sí, igual creo que también es parte del conocer a la otra persona, es convivir con los que te rodean, no solamente con un grupo en común, sino con los que te rodean. Yo me acuerdo, por ejemplo, de tu papá, alguna vez se agarró y se envalentonó y me dijo, Eliane, así. Sí, síguele diciendo, papá, échale. Entonces, y me empezó a decir como que cosas no tan buenas. Que necesitaba saber. Y tú sabes si le va a sentar o no le va a sentar, me decía. Pero entonces a lo mejor esas cosas que su papá me decía, pues no lo hubiera sabido si yo no hubiera convivido o ido a su casa o estando ahí con ellos, pues pasando tiempo con los que más importan a la otra persona. Y algunas de esas cosas que mi papá te dijo, creo que han cambiado y otras no. Es uno de los puntos, o sea, que hay cosas que no van a cambiar, pero otras que sí se pueden trabajar. Y el conocernos, yo creo que es así como un proceso no terminado, que no podemos decir, ya la conozco, ya te conozco, o sea, siempre hay cosas que vamos descubriendo que no sabíamos. Incluso de nosotros mismos como individuos, nos vamos perfeccionando y la verdad es que no estamos completos ni terminados hasta que ya no estamos en este mundo, porque ya cumplimos nuestro propósito. Sí, bueno, y el siguiente punto, el punto número 3, punto número 2, recapitulando, hablábamos de conocer verdaderamente a la otra persona. El punto número 3, vamos a hablar de aprender a comunicarnos y resolver conflictos. La comunicación que nos ayuda a resolver conflictos, y eso es todo. Esencial. Todo un tema, ¿no? La resolución de conflictos yo creo que va muy de la mano acerca de la comunicación que podamos tener. Y bueno, no sé si te acuerdas tú qué tipo de conflictos teníamos al principio o cuáles eran los problemas que teníamos. Algo en específico, la verdad, no recuerdo. Lo que todo sí, era miel sobre lo que sí, pues, o sea, con el pasar de los años, yo creo que hemos ido aprendiendo esa comunicación
y sobre todo una comunicación efectiva. No creer o suponer que la otra persona me entendió, o más bien que el mensaje que di llegó al receptor. Entonces, el poder, las formas, no solamente el cómo digo las cosas, sino la forma en cómo lo digo también influye mucho en la otra persona, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que eso era, perdón, ibas a decir algo. Sí, ¿no? Ajá. Yo creo que uno de nuestros errores al comunicarnos desde que éramos novios, Sí. incluso que a lo mejor todavía tenemos, pero que lo hemos identificado, es eso, es que pensamos, no sabemos que la forma, dice un dicho, no, la forma es fondo. Y a veces decimos algo que a lo mejor y no es tan malo, pero la manera en que lo decimos Sí. es una muy mala manera. Y entonces estamos hablando de actitud ahí, ¿no? Ya, así es. A veces la decimos actitud. algo por decir, o no por decir, sino algo que está bien, pero lo decimos de una manera enojados, o lo decimos de una manera nada más como por cumplir, y entonces ahí nosotros sí hemos eh, entendido, o más bien nos hemos cachado en estas, de que a lo mejor comunicamos algo, pero no con la mejor actitud, o no con la Así es. mejor forma, pues, ¿no? Y en la comunicación y en todo la forma es fondo. La forma. Entonces estamos diciendo algo, pero, híjole, luego le digo, es que como me lo estás diciendo, no corresponde, Sí, ¿no? O al así revés, es. yo también. Y también por la otra parte, el poder entender que a veces uno interpreta las cosas pues como se siente en el momento, ¿no? Y también ser un poquito empático con la otra persona. Oye, a lo mejor no me habló bien o no sé, pues. Y poder como tener esa empatía de decir, oye, a lo mejor no está en su mejor momento, tiene estrés en el trabajo, la está pasando mal, algún problema de salud, etcétera. El poder ser empático no es justificar, pero poder ampliar un poquito nuestra visión en la comunicación, en la actitud, pues, ¿no? También. Sí, Y que no se quede ahí solamente, sino, o bueno, pues ya pasó esa conversación y algo no me pareció, no me gustó, a lo mejor no se va a resolver en el momento, ¿no? Vamos a tomarnos un espacio con calma, con la mente despejada, a lo mejor no con las emociones que cargaba en esa conversación, y poder platicar y saber cómo se siente la otra persona, por qué reaccionó así, por qué tuvo esa forma, por qué tuvo esa actitud, y no dejarlo ahí, como digo, es saltar del problema a la resolución, a ir más allá, y creo que es algo que pues nos deja mucho mejor. sí, yo creo que también una de las cosas que, tratando de hacer memoria, personalmente, cuando habíamos, o cuando tenemos algún conflicto, y sobre todo al principio, eh, yo recuerdo que a mí me gusta ganar, pues, ¿eh? ¿A poco? Y a todos nos gusta ganar. Yo creo que no hay nadie que quiera perder en algo. Y en los problemas, en los conflictos, pues siempre todos queremos tener la razón, y siempre todos queremos ganar en el problema que estamos discutiendo. Y para mí ese tema yo creo que ha sido muy complicado, muy difícil. Estamos en el proceso, pero estamos aprendiendo eso, pues, ¿no? Que también yo creo que un conflicto que podamos tener, si uno gana y el otro pierde, la realidad es que los dos perdemos. Sí, así es. Entonces lo mejor es no tratar de querer ganar un problema, una conversación, ser el ganador en un conflicto, más bien buscar el cómo podemos llegar a una solución, y eso es bien difícil, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez algunos consejeros, nuestros mentores, en un tiempo de nuestro noviazgo, cuando llegábamos y les platicábamos estos problemas que tenían, ellos nos decían, es que los dos tienen una caja o un cuarto bueno y un cuarto malo. Así Y es muy fácil que tú o que cada quien se pueda meter al cuarto malo de la otra persona. Y cuando estamos en un conflicto, pues como quiera le sacas toda la lista de
de lo malo, pues, ¿no? Y lo malo se hace cada vez más evidente y traes todas las cosas al pasado. Cuando hay un problema, una situación, te acuerdas de todo lo malo que ha hecho la otra persona, ¿no? Pero dice este consejo que nos daban, es que también esa misma persona tiene un cuarto bueno. Y en un conflicto es salirnos de ese cuarto malo y entrar al cuarto bueno, empezar. Pero realmente eso es muy difícil, o sea, no es de así como de... que por naturaleza se nos da. Como, ajá, pero yo creo que es eso, pues no querer ser el ganador y empezar a ver lo bueno de la otra persona, porque si los sacamos lo malo, siempre va a ganar lo malo. Y más sobre todo en un problema de tensión o en una situación de tensión, lo más fácil siempre va a ser lo malo y lo malo. Así Pero es. decidir salirnos de ese cuarto malo para entrar al cuarto bueno de la otra persona. Así es. Y poder ceder, porque al final de cuentas, para mí el ganar es poder tener paz. O sea, no sé si quién de los dos tuvo la razón, pues eso se queda en segundo plano. Lo importante es salir del conflicto y poder salir mejor. Entonces, pues eso, es aprender a resolver los problemas, Y aquí yo pero creo que... no evitar los conflictos. No es, no, pues es que sí, amor, tú tienes la razón, sí. O sea, es cómo podemos ponernos de acuerdo, qué es lo mejor para nuestro matrimonio. Sí, porque ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Decimos, sí, es lo mejor. Y ahí estoy diciendo, es lo mejor, eso es bueno, pero la actitud con la que lo estoy diciendo no es la mejor. Y no es la forma en la que lo estoy diciendo, estoy comunicando algo diferente a lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Y bueno, nos pasamos al cuarto punto. Bueno, que acabamos de concluir, hablábamos de comunicarnos y resolver conflictos. Entonces, esa parte yo creo que es algo en lo que tú y yo todavía estamos aprendiendo. Mucho. No tenemos, yo creo que tenemos muchos exámenes reprobados. Muchos reprobados, pero... Ni de panzazo pasados. Poco a poquito yo creo que estamos aprendiendo a eso, ¿no? A ceder, pero también a no querer ser el ganador. Y a veces incluso, como dice un dicho, ¿no? Perdiendo es como ganas, o sea, uy, sí, la verdad, sí. Dando la batalla perdida en amor, no tampoco, otra vez volvemos a la forma fondo, a veces damos la batalla perdida, pero sí, ya, como siguiendo el rollo, pero a veces eso, dar la batalla perdida y hacer que el otro gane incluso, real, ajá, de corazón, verdad, de eso corazón, es ajá, la manera en que... Así es. Sí. Bueno, y el siguiente punto vamos a hablar de dinero. Para mi vergüenza, ¿qué? Por ejemplo, para mi vergüenza, o sea, yo estudié finanzas y pues, o sea, ahorita, licenciada en finanzas. Y yo en comunicación, así que como licenciado en comunicación, licenciado en finanzas, no es garantía una licenciatura. Así es, pero se aplica, ¿no? Y aquí estamos en el proceso. Pero el hablar de dinero, ahorita pensaba, no es solamente saber cuál es tu sueldo y en qué gastas, no. O sea, el hablar de dinero va más allá, es saber, y volvemos a lo mismo de la personalidad, es conocerte. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque a donde vaya... ¿A qué le das valor? ¿A qué le das valor? Porque a donde va ese valor y esa prioridad que tú tienes, también se va a ir el dinero. O sea, sí. Entonces, y el poder conocernos nos va a ayudar a que la comunicación en las finanzas también fluya mucho mejor, que es algo que hemos aprendido, y también poder que esas prioridades tengan un orden. Sí. No está mal que nos gusten ciertas cosas, pero poder definir qué es lo esencial en nuestros gastos, en nuestra rutina y demás, y pues sobre eso, ibas a decir algo. Y aquí hay un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, Eliane es como más cautelosa con los dineros, y a lo mejor yo todo lo contrario, no soy nada cauteloso y hasta a veces despilfarrador, ¿no? Sí. Entonces,
el punto medio está muy complicado. Pero sí, pero la verdad ahí tú me diste, o sea, como que una vuelta, porque así. a raíz de que hace unos meses, no sé, es un año, o sea, que tú Pero antes de que digas eso, sí. o sea, yo también quisiera decir o sea, antes de llegar al punto que vas a hablar, que ese ha sido las finanzas ha sido un punto muy complicado para nosotros. Sí, sí, O sí, sea, sí. antes de lo que vas a decir porque ya sé para dónde vas, de la decisión que tomamos, esa que estás diciendo, Ajá. en cuanto a nuestras finanzas, antes de eso sí fue un talón de Aquiles, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entraba dinero a nosotros y no sabíamos ni por dónde, Sí, sí, sí. Y ni en qué se gastaba ni en qué se tampoco, ¿no? gastaba. A Entonces, veces nos sorprendíamos porque eh, las cuentas eran... sí, pues altísimas. Los dos, pues, o sea, nos gusta mucho salir y somos, a todos le decimos que sí. Entonces, el poder tener un equilibrio y sobre todo una administración, una organización. A lo mejor yo soy más cautelosa de decir, no, pues es que ahorita no lo necesitamos eso, pero el literal definir, que yo creo que eso fue algo que hiciste tú, el poder definir y yo administro, el decir, ¿sabes qué? O sea, vamos a destinar en porcentajes tal cantidad, y así. O sea, lo que entre un peso, así se va a distribuir, tal cual. Entonces, Sí, eso nos ha ayudado mucho y en ese orden hemos podido ver también mucho recurso fluir y mucha bendición, pues no también por esa parte. sí, porque antes yo creo que a lo mejor y eso puede ser algún consejo que nos ha estado funcionando a nosotros y que realmente lo hemos aplicado no hace mucho. O sea, tenemos 4 años de casados y la mayoría de esos 4 años nuestras finanzas habían estado siendo un desastre. No sabíamos ni cuánto nos entraba Gracias a y Dios, o sea, deudas controladas, pues no deudas deudas que no controladas. se, ajá, Pero si tú nos decías cuánto te entró y cuánto te salió, no no, teníamos la ni menor idea. idea. Y siempre hablábamos, pues ella estudió finanzas, de que, ay, vamos a hacer un presupuesto y el presupuesto nunca lo podíamos hacer. Y la manera en que nosotros pudimos resolver es, antes de hacer un presupuesto, vamos a, bueno, más bien seguimos una palabra que dice del orden precede la bendición. Así es. Entonces, primero entraba algo o entra algo al recursos y inmediatamente lo que hacemos es distribuirlo, ¿no? Un porcentaje a dar, un porcentaje a inversión, un porcentaje incluso a planes que ella y yo tenemos a corto y a mediano plazo y que decimos, ¿sabes qué queremos? Ciertamente. Por ejemplo, queremos ser papás, ¿no? Uh-huh. Pero queríamos ser Ni papás siquiera lo veíamos. y nunca nos estábamos preparando, pero de un tiempo acá dijimos, queremos ser papá, un porcentaje de lo que nos entre, sí o sí, va a ir para ese proyecto de ser papás, o sea, lo que se va a invertir. Y así, o sea, definimos varias cosas y todo lo que nos entra económicamente se distribuye de esa manera. Y entonces, de ahí proviene, ¿no? El orden precede a la bendición. Así es. Y si se están preguntando, nosotros unimos finanzas, o sea, tal cual, todo lo que él gana, lo que yo gano, lo unimos. Ese es otro tema, ¿no? Para hablar cuál es la mejor opción para mí en finanzas, pero nos vamos al siguiente punto que son, y que va muy unido a esto, que son las expectativas y proyectos que tenemos como matrimonios, o sea, hablar de los roles, pues, los trabajos, cuántos hijos queremos tener, o sea, todos esos detalles. Sí, el ponernos de acuerdo, ¿no? Ajá. Ponernos de acuerdo en las expectativas. Sí, y yo creo que muchas veces, o muchas discusiones, o muchos pleitos o conflictos nacen de no poder platicar qué esperas o cómo ves el futuro, pues, ¿no? No nos vamos a poder poner de acuerdo si nunca nos sentamos a hablar de esa parte, pues, ¿no? Y todo, yo creo que todo tiene que ver porque en ese inter, pues, nos conocemos más incluso, ¿no? Así es. Y es muy importante hablarlo porque muchas veces se tocan esos temas con otras parejas y a veces nos sorprendemos, o sea, no sabemos enseguida de quién estamos sentados, cuáles son los anhelos, cuáles son las aspiraciones de nuestra pareja, porque nunca nos hemos sentado, nunca se ha dado el tema de hablarlo.
muchas veces, pero ¿cómo que quieres 5 hijos? Yo más quería uno, ¿no? Por ejemplo. Sí, y esas Pero, pues, expectativas que no hablamos o nos compartimos, sí. tarde o temprano, o más temprano que tarde, se convierten en frustraciones, ¿no? O sea, Así es. el hecho Así de es. no abrirte y hablar eso, pues, ¿no? Eso, desde cuántos hijos queremos tener, dónde nos vemos en 2, 3 años, a dónde nos queremos ir de vacaciones. Sí. Esas expectativas incluso tan sencillas de me gustaría estudiar alguna otra carrera, eh, alguna maestría o demás, Así es. poderlo platicar, ¿no? Es muy importante. Y el punto 6. Punto 6, la familia de origen. ¿De dónde venimos? Pues Pues hay muchísimo de qué decir. Como tú dices, somos nuestra historia. O sea, pues el conocer un poquito de nuestros papás, de nuestros abuelos, también refleja quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, no sí. podemos eximir. Sí, pero aquí hay algo importante que a veces y a mí me ha tocado ver a otras parejas o amigos que son personas que están muy apegados a su familia, a sus papás y a sus mamás, y no quiero hablar, no quiero que se malentienda, ¿no? Nosotros debemos de honrar a nuestros padres, Así es. amar a nuestros padres, procurarlos, entender, ¿no? Igual esa parte de dónde venimos, ¿no? Esa parte de la familia de origen, pero también yo creo que hay un punto muy importante en el que ya no pertenecemos a esa familia de donde salimos, estamos creando una nueva familia y no puede nuestra mamá o nuestro papá tener más importancia de lo que tiene mi esposa o mi esposo. Así Entonces, a veces nos confundimos en eso, en el querer quedar bien con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, y en el en el querer quedar bien con ellos, quedamos mal el uno con el otro. Y realmente, pues es una ley, ¿no? O sea, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola familia. No, yo creo que el error en cuanto a la familia es debemos honrarlos, respetarlos, pero también marcar un límite sano en donde ya estamos ahora formando una nueva familia. Las vacaciones o lo que tengamos que hacer o las decisiones más importantes ya no es con nuestra familia de origen, sino es esta familia que... Así es. Pero eso tampoco descarta en que ya no voy a honrar a... Así es, o que me voy a desaparecer y no les voy a hablar. Y no, o sea, el honrarlos, como decía Juan Carlos, pero el poder primero ponerme de acuerdo con mi esposo. Sí, y yo creo que, bueno, nos quedan ahí 2 temas de valores, propósito, intimidad y el compromiso diario, pero a lo mejor lo podemos dejar pendiente para otra segunda parte, para no hacerlo un poquito más largo, y yo creo que hasta aquí lo dejamos en esta ocasión, y no sé si quieras terminar con algo. Pues siempre que yo siempre digo, el matrimonio ha sido de las mejores decisiones, y cada día, o sea, que vivo contigo, obviamente que hay retos, sin embargo, afirmo la decisión que tomé y creo que fue la mejor decisión. O sea, estoy muy, muy contenta, y una felicidad que no se da por las circunstancias, sino por el poder unirnos, porque creo que mejor son 2 que 1, obtienen mejor esfuerzo de su trabajo. Entonces creo que hemos hecho buen equipo y lo podemos hacer cada vez mejor. Sí, yo creo que también eso, estoy de acuerdo contigo, que hay una voz a veces que nos quiere engañar, diciendo que cada quien por su lado fuera mejor, pero esa yo creo que no andaríamos batallando con los conflictos, con los problemas, pero yo creo que hay que identificar bien esa voz, y esa voz es una mentira, realmente es una mentira. No hay mejor cosa que ser 2, es mejor ser 2 que 1, y esos conflictos y esos problemas, si no los tuviéramos,
no fuéramos mejores personas. Realmente yo creo que cada prueba, cada conflicto que tenemos es una prueba, es un examen, como si tuviéramos un examen. Cuando pasamos un examen, pasamos a un siguiente nivel y somos mejores personas. Somos mejores, incluso nuestro carácter es formado, nuestra mentalidad es formada y no sucedería eso si no tuviéramos pues en este espacio en el matrimonio incluso. Pues gracias por acompañarnos y por escucharnos. Espero que haya servido un poco de lo que hablamos aquí. Comenten, digan qué les pareció, de qué otros temas les gustaría que habláramos. Y pues es un espacio para ustedes. Síganos y ayúdenos a compartir Pacto Vivo. Bye bye.